Buenas tardes. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia titulada Tecnologías Digitales y su impacto en la ingeniería. Antes de dar inicio a la conferencia, quisiera dar gracias muy especiales a la Universidad Católica Andrés Bello, sede de Guayana, a todos los organizadores de esta Semana de Bello y particularmente al profesor Franklin Bello, quien tuvo la gentileza de invitarme a participar en este evento que realizan ustedes durante este momento. ¿De qué trata esta conferencia? Vamos a hablar sobre las tecnologías digitales y cómo ellas han invadido, han permeado prácticamente todos los sectores de la sociedad contemporánea. No existe actualmente sector alguno, ni área de conocimiento alguna, que no haya sido de alguna u otra manera influenciada por las tecnologías digitales. La ingeniería no es la excepción. Vamos a ver entonces en esta conferencia cómo esas tecnologías digitales han tenido un impacto profundo en la ingeniería, en el ejercicio de la profesión y particularmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de estas disciplinas. Hemos organizado la conferencia en 3 partes. Vamos a ver en primer lugar las tecnologías digitales, su definición y su clasificación. Seguidamente veremos algunas definiciones de la ingeniería y en particular las relaciones que ella tiene con la ciencia y con la tecnología. Y culminaremos analizando el impacto que las tecnologías digitales tienen en distintos sectores de la ingeniería. Veamos entonces qué son las tecnologías digitales, cómo ellas se clasifican y cuáles son las propiedades que las caracterizan y que las distinguen de otras tecnologías similares. Iniciemos esta parte entonces leyendo esta frase célebre del conocido director de cine Godfrey Rillo, que dice lo siguiente, abro comillas: no es que usemos la tecnología, vivimos con la tecnología. Se ha hecho tan ubicua como el aire que respiramos, por eso ya no somos conscientes de su presencia. Otra frase célebre se debe al conocido escritor y científico Carl Sagan, quien en una oportunidad y en una entrevista que le hizo The Angeles Times, dijo esta frase, abro comillas: vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, y en la que nadie sabe de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre. Pues bien, como podemos ver con estas 2 frases célebres, hay una necesidad inminente de conocer las tecnologías digitales. De hecho, hoy en día hacemos un uso intensivo de las tecnologías a través del celular, a través del laptop, a través de las distintas artefactos o máquinas que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana y tenemos un desconocimiento absoluto de cómo ellas han sido creadas, qué hay detrás de cada una de ellas, cuáles son las diferencias que existen entre una y otra. Entonces, esta conferencia en muy buena medida trata de motivarlos a ustedes a aprender un poco más sobre estas tecnologías, a ir ganando un conocimiento que vaya más allá de su simple uso, así que permita saber cómo estas tecnologías se utilizan, cómo podemos explotar las capacidades que esas tecnologías tienen y cómo poderlas aplicar en nuestras actividades cotidianas, en nuestras actividades profesionales, en nuestras actividades de entretenimiento de una manera mucho más firme, mucho más segura, mucho más consciente de su uso. Bien, ¿qué son entonces estas tecnologías digitales? Las podemos definir de 3 maneras diferentes como la vemos en esta lámina. En primer lugar, podemos definirla como una disciplina, en la cual pues la definición sería la siguiente: es una rama del conocimiento científico y de la ingeniería encargada de la creación y uso práctico de dispositivos, métodos, sistemas y otros objetos digitales o computarizados. Esta definición se debe al diccionario.com. Otra definición u otra manera de definirla es verla como un proceso, como un conjunto de actividades que persiguen fines específicos. En este sentido, las tecnologías digitales consisten en la aplicación del conocimiento científico y de la ingeniería para fines prácticos tales como las comunicaciones digitales y los medios sociales. Es, en otras palabras, una actividad en la cual el usuario, el que utiliza las tecnologías, las emplea para llevar a cabo ciertas actividades que son propias de sus objetivos, de los objetivos que persiguen. Finalmente, la podemos ver como un producto, es decir, como herramientas, sistemas, dispositivos u otros artefactos que generan, representan, almacenan o procesan datos digitalmente. Podemos verlo también como un producto, es decir, como herramientas, sistemas, dispositivos u otros artefactos físicos o abstractos que generan, representan, almacenan o procesan datos digitalmente.
Vamos a verla como una disciplina y entrar un poco más en detalle en este tipo de definición. Pues bien, las tecnologías digitales son aquellas que son propias de la computación, es decir, son tecnologías que se han creado en el marco de la computación. Lo digital está, por lo tanto, detrás de ellas. Su procesamiento de manera digital, pues es lo que las caracteriza y las distingue de otras tecnologías. Vista como una disciplina, las tecnologías digitales se enseñan en cada una de las disciplinas de la computación. Son parte integrante de los currículos de cada una de las disciplinas de esta conocida área que domina prácticamente la sociedad actual. La computación es, de acuerdo a la IEEE y a la ACM, que son las dos organizaciones profesionales más conocidas del ámbito de la computación y de la ingeniería eléctrica y electrónica, dividen la computación en estas 7 disciplinas diferentes. Las ciencias de la computación, la ingeniería de computadores, la ingeniería del software, los sistemas de información, las tecnologías de información, la ciberseguridad y la ciencia de los datos. Todas ellas configuran las disciplinas fundamentales que hoy en día se enseñan en las universidades y se investigan, ¿verdad?, en los laboratorios, en los grupos de investigación, para poder crear nuevo conocimiento. Pues bien, un aspecto muy importante de estas 7 disciplinas de la computación es que las tecnologías digitales las atraviesan. Es decir, ellas están ubicadas de manera transversal, ¿sí?, como formando un eje perpendicular a las distintas disciplinas de la computación. Es decir, están inmersas dentro de ellas, bien porque se crean, se desarrollan, se transforman, o porque simplemente se utilizan en las distintas disciplinas. De cualquier manera, las tecnologías digitales se van a enseñar, ¿verdad?, dentro de cada una de estas distintas disciplinas de la computación. Veámosla ahora como un proceso y ahondemos un poco más en esta definición. Las tecnologías digitales consisten en la aplicación de, abro comillas, enfoques sistémicos para seleccionar, desarrollar, integrar y administrar tecnologías de la computación como las que mencioné anteriormente, de manera tal que los usuarios puedan ejecutar sus actividades personales, organizacionales o sociales de una manera más efectiva y mucho más eficiente. En otras palabras, va a consistir en aplicar ese conocimiento que se ha adquirido a través del estudio, a través de las disciplinas, y aplicarlo, ¿verdad?, en la solución de los problemas que a uno le concierne. Bien, problemas de tipo individual, problemas de tipo organizacional o simplemente problemas asociados a los distintos sectores de la sociedad. Vista como un producto, las tecnologías digitales son entonces todas aquellas herramientas, sistemas, aplicaciones, dispositivos o cualquier otro artefacto físico o abstracto que transformen, representen, almacenen, comuniquen y procesen datos de manera digital. En este grupo se ubica una amplia gama de artefactos, de dispositivos que pueden ser físicos, como por ejemplo el celular, o un sensor, un actuador o un dron, pero también pueden ser abstractos como las aplicaciones, ¿verdad?, las aplicaciones que se utilizan en los distintos dispositivos, las aplicaciones móviles, los sistemas de información. En general, cualquier software que ejecute en una máquina puede ser visto también como una tecnología de carácter digital. A este grupo de tecnologías también se incluyen todas aquellas cosas que son necesarias para poder elaborar las tecnologías, como son los métodos, los lenguajes, los modelos necesarios para poder construir las tecnologías. Todos ellos constituyen de una u otra manera herramientas, sistemas que forman parte, pues, de este grupo de tecnologías digitales vistas como producto. ¿Cómo se clasifican estas tecnologías? Bien, esta clasificación, que es muy general, parte de lo siguiente. Las tecnologías digitales principales sobre las cuales se construyen todas las demás conforman lo que llamamos las plataformas y las infraestructuras de computación y comunicaciones. Allí se ubican todo el software, es decir, todos los sistemas de software, el hardware, todos los dispositivos que denominamos hardware, las redes de datos, y también se van a incluir de una u otra manera diferentes elementos que van a formar parte de un tipo muy particular de sistemas conocidos como sistemas híbridos, que son básicamente componentes de carácter electrónico, electromagnético, de carácter termodinámico, etc. Una serie de dispositivos de otras disciplinas que en conjunto con los sistemas computacionales pues van a conformar lo que llamamos los sistemas híbridos. Allí se ubica la robótica, los sistemas autónomos, los sistemas ciberfísicos, la mecatrónica y por supuesto los sistemas de control.
También se ubica, por otro lado, todas las tecnologías de información y telecomunicaciones, las que nos conocemos normalmente como TICs, las TICs. Ellas constituyen entonces un grupo muy particular de tecnologías digitales que se soportan, que se sustentan en las plataformas e infraestructuras de computación y comunicación. Y cuando digo que se soporta, significa que van a correr, van a ejecutar sobre esas plataformas y esas infraestructuras de computación y comunicación. Por encima de toda esta clasificación que hemos visto, es decir, por encima de las TIC, de los sistemas híbridos y de estas plataformas e infraestructuras de computación y comunicación, vamos a ubicar un conjunto muy extenso de tecnologías digitales que hemos denominado tecnologías digitales emergentes, algunas de las cuales son las que vamos a ver seguidamente. Yo he elaborado una identificación y una clasificación de aquellas tecnologías emergentes que constituyen tecnologías disruptivas, es decir, que han ocasionado una disrupción en la sociedad, un impacto, un cambio, una transformación. Las hemos agrupado en estos 7 grupos. En primer lugar están todas aquellas que obedecen a la infraestructura, que son parte de la infraestructura hardware-software, como son la computación en la nube, la computación de borde. En otro grupo se incluye el Big Data y la analítica de datos, que tiene que ver con la gestión de los datos. La realidad virtual y la realidad aumentada van a ser parte o van a constituir tecnologías asociadas a la visualización. Relacionadas con la gestión del valor está el blockchain, la criptomoneda, el Internet del valor, y un grupo bastante amplio de estas tecnologías las constituyen las tecnologías de la inteligencia artificial. Ahí están los agentes inteligentes, los sistemas biométricos, las aplicaciones inteligentes, el aprendizaje de máquina, aprendizaje profundo, los bots afectivos, los asistentes virtuales, el reconocimiento de voz y la ciberseguridad, por mencionar solo los más comunes. Luego están las tecnologías de comunicación. Aquí también hay un número bastante extenso en el cual se distingue la 5G, la tecnología móvil, las redes híbridas, el Internet de las cosas, la web 4.0 y las redes sociales que todos utilizamos a diario. Finalmente están un tipo de tecnología muy particular que son las tecnologías ciberfísicas. Allí se ubican los sistemas ciberfísicos, las redes de sensores, los drones, los vehículos autónomos, los robots inteligentes y las impresoras 3D. Pues bien, esta es una manera bastante sencilla de clasificar las distintas tecnologías que hoy en día consideramos como tecnologías disruptivas y que emergen de los desarrollos continuos que tiene esta disciplina de las tecnologías digitales. Ahora, ¿qué caracteriza a todas estas disciplinas? ¿Cuáles son sus propiedades fundamentales? ¿Y qué las distingue de otras tecnologías diferentes? En primer lugar está la composición. Ellas están compuestas por elementos tanto físicos como abstractos. Concretamente están compuestas de hardware, software y de otras tecnologías diferentes, como muy bien pueden ser las tecnologías electromecánicas, las tecnologías termodinámicas o tecnologías biológicas de distinta naturaleza que, unidas a estos elementos de hardware y software, configuran un sistema tecnológico complejo, que es, por supuesto, otra propiedad que tienen estas tecnologías, que es la complejidad. Y cuando digo que son complejas, me refiero a que están integradas por múltiples componentes de naturaleza heterogénea y que interactúan de diferentes maneras para producir, ¿verdad?, las funciones que requiere para cumplir con los objetivos que se trazan en esas tecnologías. Entonces, estas tecnologías tienen esa característica muy particular. Son tecnologías bastante complejas. De hecho, las tecnologías digitales son consideradas hoy en día una de las tecnologías más complejas creadas por el hombre. Una tercera característica es que ellas evolucionan, es decir, se crean mediante la integración y la extensión de tecnologías. Esto significa que ellas se van a transformar, es decir, se transforman gradualmente, bien a través de la extensión de las capacidades que ellas ofrecen, o bien a través de la integración de una tecnología con otra tecnología que pueda ser fácilmente interconectada. Entonces, van evolucionando gradualmente. Esas tecnologías no son estáticas, sino que van evolucionando gracias a las capacidades que tienen dos elementos importantes. Por un lado, el software, que es modificable, y por otro lado, la modularidad de los componentes que permite el acoplamiento entre ellos, de manera tal que podemos ir transformando nuestros equipos, nuestras tecnologías digitales, para agregar mayor capacidad, por ejemplo, mayor capacidad de cómputo, mayor capacidad de almacenamiento, o agregar diversos componentes que nos permiten entonces realizar diferentes funciones. Una última propiedad que es fundamental en este tipo de tecnología es la integrabilidad, que la distinguimos por las 4I, que es básicamente la capacidad para integrarse a otras tecnologías de igual naturaleza o de diferente naturaleza.
Y esas 4I representan las primeras letras de 4 conceptos: la interfaz, la interrelación, la interacción y la interoperabilidad. Y es que estas tecnologías tienen una interfaz. Todas ellas tienen una interfaz gráfica para comunicarse con el usuario o una interfaz de programación para comunicarse con otras tecnologías similares o diferentes. También está la interrelación, es decir, hay una interrelación entre los distintos elementos que forman estas tecnologías. Esos elementos interactúan y de esa interacción emerge la propiedad de interoperabilidad, que es la capacidad que tienen estos componentes de las tecnologías digitales para poder ejecutar en conjunto funciones mucho más sofisticadas que las que podría ejecutar cada uno de los componentes por separado. Pues bien, esas son entonces las propiedades más importantes que tienen las tecnologías digitales. A ella podemos agregar muchas otras, por ejemplo, la ubicuidad, y es que la mayoría de estas tecnologías digitales que mencioné tienden a ser ubicuas, a utilizarse de manera cotidiana a un punto tal que ya prácticamente no llaman la atención, como es el caso particular de los teléfonos inteligentes. Todo el mundo hoy en día utiliza un teléfono inteligente sin conocer muy bien cómo ellos funcionan internamente. Es decir, el uso es ubicuo, pero hay un desconocimiento prácticamente total de la funcionalidad, de cómo ellas actúan, de cómo ellas operan, de cuáles son sus componentes y cuáles son las relaciones que existen entre ellos. Un fenómeno muy interesante que caracteriza las tecnologías digitales es el fenómeno de la aceleración tecnológica digital. Y es que este fenómeno de crecimiento exponencial de las tecnologías digitales ha impactado la sociedad de una manera tal que hoy en día la sociedad digital es completamente diferente a las sociedades anteriores, a la sociedad de la información y el conocimiento, a la sociedad industrial y por supuesto a la sociedad agrícola. Hemos evolucionado gradualmente como producto del crecimiento exponencial de estas tecnologías digitales. En esta gráfica podemos ver cómo a partir de las décadas en que se inician las tecnologías digitales, que es en la década de 1940 a 1959, donde surgen los primeros computadores, los conocidos mainframes y la inteligencia artificial, vamos pasando gradualmente en las distintas décadas hasta llegar a las décadas actuales y vemos que hay un crecimiento de carácter exponencial en el número de tecnologías que se empiezan a desarrollar. Y este crecimiento no tiene fin, no se perfila a un fin definitivo, sino que vemos que a medida que avanza el tiempo, el número de tecnologías nuevas va a crecer de una manera tal como se indica en esta lámina, es decir, de una manera exponencial o casi exponencial. Las tecnologías digitales tienden a crearse de una manera exponencial, como la vimos en las láminas anteriores, de acuerdo a una ley similar a la ley de Moore. Recordemos que la ley de Moore dice que aproximadamente cada 2 años se duplica la velocidad y la eficiencia de los microprocesadores. Pues bien, las tecnologías digitales siguen una ley llamada Ley de Rendimientos Acelerados que se le debe al investigador y profesor Kurzweil, uno de los fundadores de la Universidad de la Singularidad en Estados Unidos. Él enunció esta ley que dice lo siguiente, abro comillas: siempre que una tecnología alcance cierto tipo de barrera, es decir, de límite, se inventará una nueva para permitirnos cruzar esa barrera. Eso significa que las tecnologías se van creando de una manera tal que una tecnología nueva supera las capacidades de la tecnología anterior. Bien porque se le han agregado nuevos componentes o bien porque se han integrado a otras tecnologías o porque se ha creado totalmente nueva una tecnología que emerge precisamente de lo que se hizo anteriormente. Entonces, de los límites que alcanzó la tecnología anterior y por lo tanto la nueva tecnología va a superar esos límites, esas capacidades. Vamos a ver ahora entonces a la ingeniería y las relaciones que ella tiene con la ciencia y la tecnología. Para ello vamos a ver unas definiciones de qué es la ingeniería y vamos a distinguirla de la ciencia y de la tecnología. Partamos con la definición de ingeniería. La ingeniería es un conjunto de disciplinas que aplican el conocimiento científico y las tecnologías para resolver eficaz y eficientemente problemas del mundo real. La ingeniería hoy en día se divide en un número bastante amplio de ramas, como lo son la ingeniería automotriz, la ingeniería civil, eléctrica, la de sistemas, la de computación, etc. Todas ellas son disciplinas que apuntan a la aplicación del conocimiento científico y la aplicación de las tecnologías, como se ve en esta lámina. Es decir, que la ingeniería descansa en la ciencia y en la tecnología. La ciencia, por su lado, la podemos definir como un conjunto de disciplinas que estudian fenómenos del mundo real, aplicando, por supuesto, el método científico. Ahí están las ciencias básicas,
¿verdad? Como la física, la química, la matemática y la biología, las ciencias sociales como la economía, la sociología, etcétera, y están unas ciencias muy particulares que tienen una influencia tremenda en la ingeniería, como son las ciencias gerenciales. Y es que las ciencias gerenciales proveen a la ingeniería la posibilidad de desarrollar soluciones de carácter eficaz y eficiente. Es decir, va a permitir que los ingenieros desarrollen sus soluciones basado en 4 elementos importantes: el tiempo, el costo, el alcance y la calidad. Y en eso nos distinguimos nosotros los ingenieros de otros profesionales que también resuelven problemas del mundo real, como bien son los médicos, por ejemplo. Entonces nosotros nos enfatizamos en controlar, en manejar esas 4 variables que acabo de indicar: costo, tiempo, calidad y alcance. La tecnología, por su lado, la podemos definir como un conjunto de disciplinas que diseñan, desarrollan, evalúan, operan, transforman y mantienen sistemas, dispositivos o artefactos que pueden ser de naturaleza lógica como el software o artefactos físicos como el hardware. Allí se ubican la mecánica, la electrónica, la informática, la robótica, la biotecnología y la nanotecnología como algunas de las tecnologías o disciplinas más importantes de este grupo tecnológico. Ahora bien, ellas se relacionan entre sí como lo podemos ver. O sea, la ingeniería y la tecnología comparten, ¿verdad?, el desarrollo tecnológico. Es decir, cuando se hace un desarrollo tecnológico, se aplica ingeniería y se produce una tecnología nueva dentro de las áreas o disciplinas que vimos anteriormente. Lo mismo ocurre cuando la ingeniería se relaciona con la ciencia. Ahí emergen las ciencias propias de la ingeniería. Por ejemplo, nosotros los ingenieros de software nos apoyamos en una ciencia muy particular, que es la ciencia de la computación. Luego está la relación entre la ciencia y la tecnología. De allí emerge lo que se llama la tecnociencia, que es una disciplina que está asociada, ¿verdad?, a la creación de todos los dispositivos, aparatos, equipos necesarios para poder ejecutar y llevar a cabo las actividades propias de la ciencia. ¿Qué aspectos claves tiene la ingeniería? En primer lugar, aplica el conocimiento científico y las tecnologías para resolver problemas del mundo real y, por supuesto, problemas del mundo virtual, porque vamos hacia allá con el metaverso. Estaremos dentro de poco compartiendo el mundo real con un mundo virtual. La ingeniería tiene entonces esa intención: aplicar el conocimiento científico y las tecnologías para resolver problemas de esos mundos. Involucra procesos de diseño, construcción, operación, mantenimiento de soluciones técnicas. La invención, la innovación, la creatividad y la gestión son actividades propias de la ingeniería. Y un aspecto muy importante que ya lo destaqué es que las soluciones que nosotros los ingenieros realizamos, ¿verdad?, deben ser eficaces y eficientes. Y eso significa que deben ser desarrolladas en el menor tiempo posible, a un bajo costo, con una alta calidad y con un alcance previamente especificado. Y en eso nos distinguimos del resto de las disciplinas que no pertenecen a la ingeniería. ¿Cuáles son los elementos básicos de la ingeniería y cómo las tecnologías están detrás de estos elementos? Pues bien, cuando hablamos de ingeniería, el elemento central de toda esta disciplina es el hombre. El hombre que con su ingenio, creatividad y capacidad crea obras. Obras que pueden ser físicas, como un puente, por ejemplo, o abstractas como un sistema de software, o sea, como una aplicación. Esa obra va a resolver un problema de la sociedad, un problema de las organizaciones o un problema de los individuos. El uso que se le da a la obra, ¿verdad?, es decir, la aplicabilidad de la obra, pues va a resolver el problema para el cual la obra se construyó y se elaboró. Un aspecto muy importante es la obra se construye siguiendo un proceso de ingeniería, y en ese proceso de ingeniería hay 2 aspectos muy importantes: el método por un lado, ¿verdad?, el método que se sigue para construir la obra, y por otro lado la gestión de la obra, es decir, el proceso gerencial necesario para poder controlar las variables que mencioné anteriormente, las variables de costo, tiempo, calidad y alcance. También destacan los principios y los fundamentos científicos, es decir, la ingeniería se apoya, como mencionamos anteriormente, en la ciencia que le provee los principios y los fundamentos científicos necesarios para poder dar solución a un problema complejo. La tecnología también juega un papel muy importante aquí, sobre todo las tecnologías existentes, particularmente la tecnología digital, en el sentido de que ellas se emplean para construir y operar la obra. Las tecnologías digitales hoy en día pues van a jugar un papel fundamental, pero no son las únicas tecnologías que utilizan los ingenieros. Pueden utilizar tecnologías químicas, tecnologías eléctricas, electrónicas, etc. Pero la digital va a jugar un papel muy importante en la ejecución de los procesos de la ingeniería.
Luego están los recursos materiales, energéticos y financieros necesarios para la construcción de la obra. Y por supuesto hay un conjunto de artefactos e instrumentos que se utilizan durante la fabricación o la producción, el desarrollo de la obra que va finalmente a resolver el problema para el cual el ingeniero fue o los ingenieros fueron contratados. Entonces, como pueden observar, un aspecto muy importante y es que detrás de ellos está la tecnología, concretamente la tecnología digital hoy en día. Vamos a ver entonces cuál es el impacto que tienen las tecnologías digitales en ingeniería. Para ello, veamos en términos generales algunas de las tecnologías que más han impactado a la ingeniería. Y dentro de estas se ubican básicamente la realidad virtual y aumentada, que tiene su uso en el diseño industrial y en el diseño arquitectónico. La robótica, por otro lado, se aplica en los procesos de manufactura, en el ensamblaje mecánico. Los drones hoy en día se están utilizando en la fotogrametría y en la gestión de riesgo. Los sensores y actuadores en los vehículos autónomos y el transporte urbano. Todas estas tecnologías son tecnologías de carácter ciberfísico, ¿no? Veamos algunas que tienen un carácter mucho más abstracto, como son las aplicaciones o las tecnologías que están vinculadas al software. Aquí en este grupo se destaca el blockchain o la cadena de bloque, que se aplica con bastante regularidad en todo lo relativo a la contratación, a los contratos, ¿verdad?, de las obras de ingeniería, en las cadenas de suministro, como veremos más adelante. Luego está el reconocimiento de objetos con el aprendizaje inteligente y la automatización de los procesos. La analítica de datos juega un papel muy importante en el mantenimiento de los sistemas, de los equipos y en la gestión de riesgo. Y por supuesto están las aplicaciones móviles que, entre tantas cosas que nos proporcionan a nosotros los ingenieros y en particular a cualquier ciudadano de esta sociedad digital, pues está el posicionamiento global, el modelado 3D y todos los medios necesarios para poder lograr la comunicación entre los distintos individuos que conforman la sociedad 4.0. En base a la tabla que discutimos anteriormente, he seleccionado 5 grupos para explicarlos con un poco más de detalle. Dentro de esos grupos están aquellos que están relacionados con la visualización, como es la realidad virtual, la aumentada. Está la de gestión del valor con el blockchain. De los sistemas inteligentes he seleccionado el aprendizaje máquina, aprendizaje profundo. Luego en los ciberfísicos, los drones y los robots inteligentes. Vamos a ver muy brevemente cuáles son las aplicaciones que ellas tienen en la ingeniería en general. Pues bien, la realidad virtual y la realidad aumentada, que son tecnologías que permiten visualizar, ¿verdad?, en el espacio, en 3 dimensiones, una obra o cualquier objeto visual. Allí destacan sus aplicaciones en el diseño industrial. Hoy en día el diseño de cualquier dispositivo mecánico, físico, eléctrico, se hace con el apoyo de la realidad virtual y de la realidad aumentada. En ingeniería geológica es muy importante para el estudio de las capas que conforman el suelo. En diseño arquitectónico ya no se utiliza la maqueta como se usaba hace años atrás o en el siglo pasado, sino que se utiliza el modelado tridimensional. Se modela en 3 dimensiones y se visualiza a través de la realidad virtual o la realidad aumentada. En ingeniería mecánica, los motores hoy en día se construyen con el apoyo de la realidad virtual. Se van elaborando distintos componentes y se van ensamblando espacialmente a través del uso de los cascos de realidad virtual. Lo mismo ocurre con la planificación urbana, es decir, la planificación de las ciudades, sobre todo las ciudades inteligentes, se desarrolla hoy en día con el uso de este tipo de tecnología. La robótica, por supuesto, juega un papel fundamental en la ingeniería y en todos los procesos de fabricación. Los procesos de manufactura hoy en día son ejecutados en su mayoría por robots, es decir, son los robots industriales los que producen gran parte de estos dispositivos complejos que hoy en día nosotros utilizamos de manera normal y cotidiana. Los procesos químicos hoy en día también se elaboran con la ayuda de robots y recientemente se están utilizando los robots en la construcción de obras civiles, de grandes edificios, porque aligeran y apresuran la elaboración de este tipo de obra civil. En la ingeniería automotriz se ha venido usando por muchos años los conocidos robots que fabrican y ensamblan los vehículos y que en buena medida pues, han desplazado al personal que tradicionalmente ensamblaba estos vehículos. Los robots lo hacen de una manera mucho más eficiente, mucho más precisa, ¿verdad? Y mucho más económica. Luego está también las aplicaciones en la ingeniería aeroespacial, pues gran parte de los robots que se utilizan en la ingeniería aeroespacial, ¿verdad?, son tecnologías digitales de uso en este tipo de ingeniería aeroespacial.
Los drones hoy en día juegan un papel muy importante en distintas áreas de la ingeniería. En la fotogrametría en particular se utilizan para el levantamiento topográfico a través del GPS. En la ingeniería agrícola se está usando para el riego de grandes extensiones de terreno y también, por supuesto, para el levantamiento de información geoespacial, a través de la cual pues, se puede elaborar los catastros rurales, los catastros urbanos y todo lo relativo a este tipo de actividad ingenieril. En la inspección de obras, los drones se utilizan para inspeccionar aquellas obras de gran volumen, de gran tamaño, como edificios de 100, 120 pisos, áreas en las cuales pues difícilmente el hombre puede llegar si no es a través de un vehículo de este tipo aéreo. En la gestión de tránsito, gran parte de la observación del tráfico en las ciudades se realiza con el apoyo de drones. En la gestión de desastres también se utiliza para evaluar el desastre y más adelante se utilizará también para abordar desastres como el tipo particular de incendio que mostramos en esa lámina. Veamos otras tecnologías que son de naturaleza más abstracta, como es la cadena de bloque. Una cadena de bloque es básicamente una base de datos, ¿verdad?, de tipo distribuida que replica gran parte del dato en todos los servidores que conforman la cadena de bloque, de tal manera que el mismo dato aparece replicado en múltiples máquinas. De esa manera aseguramos la inviolabilidad del dato. Como el dato está perfectamente encadenado y también ubicado, replicado en distintas máquinas, pues se hace casi imposible que un dato pueda ser modificado en una de las máquinas sin que el resto de las máquinas no se den cuenta de esa modificación indebida. Entonces la gran ventaja que tiene la cadena de bloques es precisamente esa, de asegurar la inviolabilidad del dato por un lado y por otro lado permitir que ese dato esté disponible en distintos sitios, en distintas máquinas y que pueda ser fácilmente accedido siempre y cuando se tenga la clave pública para poder acceder al dato. Las cadenas de bloques se están utilizando hoy en día en la contratación de obras. Los contratos se elaboran y se almacenan en cadenas de bloques. También se utiliza en lo que es el modelado de información de construcción, el conocido BIM, el Building Information Modeling. Todos los procesos necesarios para modelar la construcción de una obra, en distintas partes de ese proceso se empieza ya a utilizar la cadena de bloque. De igual manera se utiliza en la gestión de la cadena de suministro, que es la que le provee las materias primas a una determinada obra o a la construcción de un determinado producto o prestación de un servicio. La gestión de la cadena de suministro juega también un papel importante en este tipo de proceso. Y finalmente en la gestión de proyectos se está utilizando en todo lo relativo al manejo financiero, al manejo de las finanzas de un proyecto. Veamos seguidamente en este video que hemos preparado para ilustrar un poco el impacto de las tecnologías digitales en la ingeniería, veamos cómo la inteligencia artificial hoy en día se está utilizando en distintas ramas o disciplinas de la ingeniería.
Bien, ya para concluir, podemos entonces decir que las tecnologías digitales son los principales agentes de cambio de esta sociedad contemporánea o sociedad 4.0. Las tecnologías digitales han transformado la manera de hacer ingeniería, es decir, la práctica profesional. Hoy en día la práctica de esta profesión se hace con el auxilio de las tecnologías digitales. Sin embargo, los principios, los fundamentos científicos permanecen en el tiempo, lo cual es muy importante para los efectos de la enseñanza. Si bien las tecnologías digitales están cambiando continuamente, los principios y los fundamentos científicos en los cuales ellos se basan se mantienen relativamente estables a lo largo del tiempo. Una tercera conclusión que podemos sacar es que la aceleración tecnológica nos obliga a cambiar la manera en que aprendemos y enseñamos ingeniería. Hoy en día la manera de enseñar ingeniería difiere a cómo lo hacíamos en el siglo pasado. Y la manera de aprender tecnologías también tiende a ser diferente. Si debemos armarnos de técnicas, de métodos, de nuevas estrategias para poder aprender una tecnología, por una razón básica, y es que estas tecnologías tienen una duración relativamente corta. De manera que no podemos esperar a asistir a una universidad y pasar 5 años en ella para aprender las tecnologías, porque cuando salgamos al mercado de trabajo probablemente las tecnologías que vayamos a usar sean diferentes. Esto nos obliga entonces a repensar la manera como nosotros enseñamos ingeniería y la manera como nosotros aprendemos las tecnologías que vamos a utilizar en nuestra práctica profesional como ingeniero o como egresados de las universidades. Bien, y finalmente, pues como mencioné, se van a requerir nuevos enfoques, métodos, técnicas de enseñanza y aprendizaje que simplifiquen y agilicen la apropiación de las tecnologías digitales. En este sentido, pues nosotros actualmente estamos trabajando en un proyecto de desarrollo de nuevos métodos y técnicas para el aprendizaje de tecnologías digitales, basado en el concepto de aprender a aprender, es decir, utilizando principios del pensamiento sistémico, del pensamiento computacional, del pensamiento ontológico, del pensamiento de diseño, para poder formular nuevos métodos que le permitan a los profesores, ¿verdad?, enseñar una tecnología rápidamente en sus cursos y que le permita también al estudiante aprender con facilidad una nueva tecnología y al profesional, una vez que emerge de las universidades, adquirir conocimiento y dominio de las tecnologías digitales. Bien, les invito entonces a ver en mi canal, el canal en YouTube, denominado Tecnologías Digitales y Sociedad 4.0, o Jonás Montilva. En esa dirección pueden conseguir cursos que están vinculados con esto que acabo de mencionar. Es decir, cómo aprender estas nuevas tecnologías de una manera rápida y efectiva. Actualmente nosotros estamos dictando una asignatura que es electiva en la carrera de Ingeniería de Sistemas, titulada de esa manera, Aprendizaje de Tecnologías Digitales, en la cual enseñamos estos nuevos métodos de aprendizaje que mencioné, basados en el pensamiento sistémico, ontológico, computacional y de diseño. También hay algunos elementos importantes de la ingeniería en el libro que publicamos la doctora Judy Barrios y quien les habla, y que recientemente pues ganó el premio Juan Manuel Cajigal, que otorga la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. De hecho, esta mañana pues, recibimos ese premio de manos de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Dejo unas fuentes bibliográficas que utilicé para la elaboración de esta presentación y le doy a todos ustedes las gracias por su atención. Y de nuevo, gracias a todos por asistir a esta conferencia.